Cordiales saludos. Hoy les voy a compartir algunas ideas para una mejor comprensión de uno de los aspectos esenciales al momento de realizar el análisis literario de un texto narrativo. Hoy vamos a aprender algo más sobre la focalización narrativa. Es importante mencionar algunos antecedentes al respecto de la focalización narrativa. Es así que en cuanto al narrador y al autor, a esa diferencia que debemos efectuar nosotros al momento de analizar un texto narrativo, debo indicarles que fue Svetan Todorov, el crítico y teórico de la literatura, que en 1960 hizo la distinción de la historia y el discurso, hablamos del discurso narrativo, como dos aspectos que son esenciales dentro de la obra literaria. En un ensayo titulado Las categorías del relato literario, Todorov distingue al rol del narrador como el de aquella figura que se encarga de relatar la historia al lector, quien se encarga a su vez de recibirla y comprenderla. Gracias a las aportaciones de otros lingüistas previos y de Todorov, podemos hacer esa diferenciación entre el autor y el narrador. Por otra parte, hay un término que es anterior o predecesor al tema de la focalización narrativa. Hablo del foco narrativo, llamado también foco de la narración. Fueron Brooks y Warren, allá por 1959, quienes plantearon por primera vez el término foco de la narración para referirse a la perspectiva desde la cual se concreta el discurso de la ficción narrativa, es decir, el discurso narrativo. Este foco narrativo o foco de la narración es la responsabilidad que asume la voz narrativa para iluminar, para orientar a los lectores acerca de la relación de los sucesos que ocurren en la historia narrada. Posteriormente, Poilon, en 1970, introduce el término de visión para referirse también a lo que posteriormente conoceremos como la focalización. Es el mismo Todorov, en el mismo año de 1970, en el texto ya mencionado, quien conceptualiza a esta perspectiva en la narración como los diferentes modos de ficción desde el discurso narrativo. Pero, ¿qué es la focalización narrativa? El tema de la focalización narrativa es un componente de una disciplina denominada la narratología, que algunos también identifican como la teoría narrativa. La focalización aquí es definida como el punto de vista o la perspectiva desde la cual el narrador efectúa la narración de los hechos. Este término, el de focalización, fue difundido por Gerard Genette en 1972 en la obra Figuras, quien en el mismo texto aprovechó para establecer las diferentes subcategorías que se presentan a partir de la focalización de un texto narrativo. Vamos a conocer ahora cuáles son los diversos tipos de focalización que existen. Según Gerard Genette, en el texto Figuras, existen 3 tipos distintos de focalización en un relato, que en realidad son subcategorías, como vamos a ver a continuación. El primer subtipo corresponde a la llamada focalización cero. Esta focalización cero es aquella que se da cuando hay la presencia de un narrador omnisciente. Este narrador omnisciente pues tiene un conocimiento total y absoluto de los personajes. Generalmente su punto de vista es objetivo y emplea una narración en tercera persona. En los relatos de focalización cero, llamados también relatos no focalizados,
El narrador sabe todo de los personajes y no le limita ni le restringe la información que le proporciona a los lectores durante la narración. Entonces, cada vez que estemos frente a un texto narrativo cuyo narrador, generalmente el narrador omnisciente, conoce no solamente las acciones de los personajes, sino sus ideas, sus temores, sus dudas, su pasado y su presente, estamos ante la presencia de la focalización cero del relato, o lo que es lo mismo, un relato no focalizado. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de focalización cero. En el primer ejemplo, ejemplo A, es un pasaje de la novela Los animales puros, del escritor ecuatoriano Pedro Jorge Vera. En los 8 días que llevaba ahí, su visión le producía un violento desagrado, al que trataba de sustraerse, atravesando la calle con los ojos bajos. Pero ahora lo quedó mirando antes de cruzar la vía y volvió a mirarlo varias veces durante el trayecto. Sí, era doctor. El título no era creación suya, se lo había conferido la universidad, y el apellido Bodero era el de su madre. Nada vergonzoso había en el rótulo. Como podemos apreciar, este narrador omnisciente, narrador también en tercera persona, no solamente detalla las acciones que acomete el personaje, también sabe lo que piensa, teme y preocupa el personaje. Además de aquello, en este tipo de focalización cero, el narrador o foco narrativo sabe el pasado y el presente del personaje de cuyas acciones está haciendo efecto en la narración. Luego de eso tenemos otro ejemplo tomado de Ana Karenina, del ruso León Tolstoy, donde también podemos apreciar que la voz narrativa conoce los estados de ánimo que preocupan al personaje narrado. Reiteramos entonces, cada vez que estemos frente a un texto cuyo narrador omnisciente conoce mucha información y no se la restringe al lector, sino que se la proporciona, aunque esta información no sea necesariamente de aquellos movimientos o acciones perceptibles, aunque esta información tenga que ver con el pasado del personaje o con las emociones, los temores, los sentimientos y hasta los deseos de dicho personaje, estamos ante un relato no focalizado o de focalización cero. Pasemos ahora a la segunda categoría de la focalización, la llamada focalización interna. Este tipo de focalización pues se da cuando la narración se desarrolla exclusivamente desde el punto de vista de un narrador que está dentro de la historia. Aquí tenemos ya una primera gran diferencia con la primera categoría o focalización cero. En la focalización cero veíamos que el narrador era omnisciente, por lo tanto estaba fuera de la historia. Entonces, en la focalización interna, el narrador está dentro de la historia. Por lo tanto, el punto de vista no es omnipresente como ocurre en el primer caso. Este tipo de focalización pues emplea generalmente la figura de un narrador protagonista o de un narrador testigo que se encarga de transmitir la información, pero esta información solamente es basada en su punto de vista. Otro de los aspectos que también debemos mencionar es que en este tipo de focalización se utiliza mucho la narración en primera persona, ya sea que se trate del narrador protagonista o del narrador testigo. Pero esta focalización interna puede ser de 3 subtipos: fija, variable y múltiple. Hablamos de focalización interna fija cuando es un solo narrador el que relata la historia. Por ejemplo, en la novela El túnel de Ernesto Sábato, durante todo el transcurso de la historia narrada, los hechos, la secuencia de acciones son relatadas por el personaje protagónico. Entonces,
En esta focalización interna fija, los lectores dependeremos de un solo punto de vista del narrador. En ese caso específico, Juan Pablo Castel, el protagonista. La segunda subcategoría hace referencia a la focalización interna variable. Esto se da cuando el foco de la narración o la misma voz, es decir, la misma voz narrativa, pasa de un personaje a otro para poder relatar distintas acciones de la misma historia. Para Gerard Genet, el ejemplo más evidente de este tipo de focalización interna variable se da en una de las pioneras del género narrativo del realismo, Madame Bovary de Gustave Flaubert. La tercera subcategoría está representada por la focalización interna múltiple. Esto se da cuando más de un narrador relata desde su propia perspectiva el mismo suceso. Según Genet, este tipo de focalización interna se presenta como característica esencial de las novelas epistolares. Recordemos que las novelas epistolares son aquellas cuyo discurso narrativo o cuyo discurso de la ficción se presenta a través de cartas o epístolas. Y los personajes o las voces narrativas, en este caso, comunican el punto de vista del personaje que remite la carta. Entonces, los lectores estamos ante una trama que es narrada desde distintas perspectivas. Desde esa apreciación, novelas como Drácula de Abraham Stoker o Acoso textual del ecuatoriano Raúl Vallejo serían ejemplos clarísimos del uso de este subtipo de focalización. Otro ejemplo sería la novela breve La hojarasca de Gabriel García Márquez, donde la misma situación, como veremos en un ejemplo que voy a presentarles posteriormente, la misma situación es relatada desde distintos puntos de vista por dos personajes que comparten la misma secuencia de acciones. Procederemos entonces a apreciar algunos ejemplos de focalización interna, uno para cada subcategoría mencionada. Como ejemplo de focalización interna fija, tenemos un segmento de la novela El túnel de Ernesto Sábato, a la que ya me he referido. Cuando comencé este relato estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie. Tenía ganas de contar la historia de mi crimen y se acabó. Al que no le gustara, que no la leyese. Aunque no lo creo, porque precisamente esa gente que siempre anda detrás de las explicaciones es la más curiosa y pienso que ninguno de ellos se perderá la oportunidad de leer la historia de un crimen hasta el final. Podemos apreciar aquí que incluso la valoración de las acciones y la valoración del propio discurso de la ficción es realizada desde el punto de vista o perspectiva del personaje protagónico. Este ejemplo corresponde a focalización interna fija, es decir, este foco narrativo se mantiene durante todo el transcurso de la trama. El siguiente ejemplo corresponde a la llamada focalización interna variable. Es un pasaje del cuento La señorita Cora, que aparece en la antología Todos los fuegos, el fuego del argentino Julio Cortázar. Lo único que me consuela es que el ambiente es bueno. Se nota que es una clínica para personas pudientes. El nene tiene un velador de lo más lindo para leer sus revistas y, por suerte, su padre se acordó de traerle caramelos de menta, que son los que más le gustan. Pero mañana por la mañana, eso sí, lo primero que hago es hablar con el doctor de Luisi para que lo ponga en su lugar a esa mocosa presumida. Habrá que ver si la frazada lo abriga bien al nene. Voy a pedir que por las dudas le dejen otra a mano. Luego de eso podemos apreciar en el texto que aparece en sus pantallas que el relato continúa, pero hay una transición de la voz narrativa no prevista y no hay mayor marca textual. Pues dice, pero sí, claro que me abriga. Menos mal que se fueron de una vez. Mamá cree que soy un chico y me hace
cada papelón. Como podemos apreciar, hay una transición y el foco narrativo pasa de la madre que narra la situación del niño, de su hijo, dentro de la clínica, e inmediatamente la misma secuencia es continuada mediante una transposición del foco narrativo por el hijo, que narra la misma situación desde su propia perspectiva como paciente en esa clínica. Este es quizás uno de los ejemplos más claros de focalización interna variable. En el transcurso de la secuencia del discurso de este cuento, la voz narrativa regresa donde la progenitora y luego se devuelve en transiciones consecutivas recurrentes hasta completar la trama. El tercer ejemplo se refiere a la focalización interna múltiple y para eso hemos tomado dos segmentos de una novela breve de García Márquez titulada La hojarasca. En el primer segmento, para evitarnos la lectura textual, en el primer segmento estamos ante el hecho de que va el personaje y la voz narrativa le acompaña diciendo que está junto a su mamá ante la presencia de un cadáver. La progenitora del niño, que hace las veces de voz narrativa, foco de la narración en este caso, narra todos los hechos como tal y como los percibe, entre comillas, de la mano de su mamá. En el segundo segmento, en cambio, la misma secuencia de acciones es narrada desde otro personaje, la mamá del niño. ¿Cuál sería la diferencia entre la focalización interna múltiple en relación con la focalización interna variable? Que aquí no hay secuencias ni repeticiones y lo que se hace es el mismo suceso narrado por multiplicidad de voces narrativas. En el ejemplo anterior, el que corresponde a la focalización interna variable, se produce esa transición entre una voz narrativa y otra para completar la secuencia. En este caso es el mismo suceso narrado desde perspectivas diferentes. Y llegamos a la tercera categoría de focalización, la llamada focalización externa. Este tipo de focalización se da cuando la voz narrativa o narrador tiene un grado menor de conocimiento acerca de los personajes y sus sentimientos o ideas. Este narrador solo relata acciones que son perceptibles u observables. Es decir, puede incluso confundirse con el narrador omnisciente, que es el característico de la focalización cero o relato no focalizado. Pero este narrador o esta voz narrativa o este foco narrativo, aunque utilice la tercera persona, solo tiene una visión limitada y por lo tanto los datos, la información, lo que sabe del personaje está en un nivel inferior al del narrador omnisciente. Generalmente este tipo de textos le proporcionan al lector una visión muy limitada y a veces insuficiente para poder inferir o conocer la totalidad de acciones. Generalmente las novelas, los cuentos o cualquier tipo de relato que se marcan en esta focalización externa son textos cuya narración se combina o ciertos tramos predominan las descripciones, porque las descripciones son la relación de hechos fácilmente observables o comprensibles desde la mirada del lector. Vamos a conocer entonces un ejemplo adicional de este tipo de focalización externa, aunque estamos refiriendo que en novelas como La Colmena del español Camilo José Cela se utiliza de manera predominante este tipo de focalización. En el ejemplo A,
hemos tomado un pasaje del cuento Ómnibus que aparece en la antología de cuentos titulada Bestiario del argentino Julio Cortázar. Sin detenerse, el 168 entró en las dos curvas que dan acceso a la explanada frente al peristilio del cementerio. Las muchachitas vinieron por el pasillo y se instalaron en la puerta de salida. Detrás se alinearon las margaritas, los gladiolos, las calas. Atrás había un grupo confuso y las flores olían para Clara. Quietita en su ventanilla, pero tan aliviada al ver cuántos se bajaban. Lo bien que se viajaría en el otro tramo. Los claveles negros aparecieron en lo alto. El pasajero se había parado para dejar salir a los claveles negros y quedó ladeado, metido a medias en un asiento vacío delante del de Clara. Era un lindo muchacho sencillo y franco. Tal vez un dependiente de farmacia o un tenedor de libros o un constructor. El ómnibus se detuvo suavemente y la puerta hizo un bufido al abrirse. Podemos percatarnos que en este pasaje del cuento predomina la descripción sobre la narración de hechos que impliquen elementos subjetivos del personaje. Este tipo de focalización externa sirve de base para dos subcategorías de narradores que están muy cercanos al narrador omnisciente, que incluso llegan a confundirse con aquel. Me refiero al llamado narrador objetivo o narrador tipo cámara, en el que la voz narrativa se limita a reproducir la secuencia de acciones del personaje como si se tratara de un lente fotográfico, o el narrador cuasi omnisciente, que tiene un conocimiento limitado de lo que hace y siente el personaje. Esperando que estas explicaciones sean de ayuda para ustedes, muchísimas gracias.